Ahí, ya está. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, acabo de terminar. Estoy Sí, como tú, que estoy hasta arriba de consultas, por suerte. Pues acabo de terminar una, no lo parece, pero aquí estoy, no he pero sí. cambiado de sitio. Yo tuve un ratito para descansar, ¿eh? Así que me duché y todo. Bueno, Vamos. pues entonces ya es tiempo, entonces ya es tiempo. Digamos, he dicho, digo, no me queda agua, tengo que ir a por más. O sea, no, no vamos a pasar esto sin beber agua. Bueno, os cuento un poquitito a todos, aunque a todas y a todos los que estéis por aquí. Vamos a hacer un directo que yo tengo muchísimas ganas, porque de verdad que me parece un tema, aparte de Ujú. interesante, de cualquier cosa de psicología, a mí me parece muy interesante, me parece muy necesario, porque creo que es algo muy tabú todavía y tener la oportunidad de hablarlo y de hablarlo con alguien que entiende del tema, ¿vale? Ujú. Con alguien que verdaderamente nos puede dar una información real y no simplemente pues un poco más de, como digo yo, de andar por casa, sino que verdaderamente Ujú. nos pueda dar con seriedad del tema, es una super oportunidad. Tenemos con nosotras a Alejandra Sierra, que es psicóloga, que Hola. trabaja en Galicia, es de la tierra más maravillosa del mundo. ¿A que sí? Y sí, vamos, yo no pienso decir, no me oiréis nunca jamás decir lo contrario, ¿vale? Parezco gallega, ¿vale? Porque siempre hablo con mucho amor de Galicia, en parte me considero gallega, pero tristemente no lo soy. Eh, tristemente no lo soy. Espera, De que todas dicen por maneras, aquí que no se escucha bien del todo. vale, no se escucha bien a ninguna de las dos o no se me escucha bien a mí, porque a mí estos cascos a Claro. veces me dan problemas. Entonces, si nos podéis decir si es una cuestión general porque es igual que la de la conexión, o que yo hago, quedas, me quito los cascos y Ya está. mandamos y ya A ver. está, ¿eh? Yo Vale, sí que te oigo un poco, pero pensé que era por vale, gracias Héctor por el silatazo. Si me dicen que es la mí, pues Vale. nada, darme medio segundo que les voy a poner esto Ah, y sí, ahora sí. Espera, que te bajo. es que estos cascos me dan problemas. Entonces yo estaba ahí con la tal. Estoy así a viva voz, yo te digo bien y Vale, espero guay. que me oigáis bien. Si oís ruido raro será mi perra que está por aquí debajo que se pondrá a hacer cosas siempre en el mejor momento. Igual a la Vale, mía también la escucháis por ahí detrás, pero vale. Dicho esto, mil gracias de verdad Alejandra gracias a por ti. decirme que sí, decirme que sí a esta iniciativa. Y nada, vamos a intentar hacerlo un poco como una conversación, ¿vale? De todas maneras, va a hablar mucho más Alejandra que yo, porque yo me voy a limitar a interrogarla, ¿vale? Vale. Vamos a intentar tratar un poco los temas que nos han parecido como más importantes y aquellos que también os habéis ido haciendo llegar y cosas que consideramos que pueden ser, pues eso, sobre todo de mayor interés y de mayor utilidad para todas vosotras. Si quedan cosas en el tintero, porque estoy segura de que van a quedar cosas en el tintero, porque siempre quedan, yo os animo a que de todas maneras nos preguntéis, comentéis luego, nos preguntéis dudas y Claro. si es algo de lo que queréis seguir hablando, pues hombre, si yo tengo que convencer a Alejandra para hacer otro, pues la convenzco, Para no pasa hacerlo. nada. Si nos quedan demasiadas cosas, podemos hacer otro sin problema. De primeras, yo creo que es interesante empezar un poco por la base, por entender, porque muchas veces no terminamos de entender qué es el duelo propiamente dicho, ya a nivel general. No hablamos del duelo en pérdidas de animales, sino el duelo en general. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir, Alejandra? Claro. Sobre todo, o sea, lo que hay que saber del duelo es que es un proceso perfectamente normal, ¿vale? Porque es lo que dices tú, realmente no se habla de él y acaba habiendo un montón de tabú con respecto a él y un montón de mitos con respecto a lo que es el duelo, cuando en realidad es un proceso completamente natural y completamente normal que pasamos los seres humanos, y bueno, se estudia, bueno, lo sabrás tú, y en algunos animales también, en algunos animales en general, no lo sé, Sí. como parte de una pérdida, ¿no? Y en humanos sí que se sabe que no tiene por qué ser, y aquí es lo importante de este directo, ¿no? No tiene por qué ser solo por la pérdida de una persona a la que queremos, sino que puede ser por la pérdida a un ser querido en general, a una situación, por ejemplo, también podemos vivir el duelo pues por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una pareja en el sentido de una ruptura, todo lo que suponga una pérdida para nosotros importante
pueda abrir ese proceso de duelo. Entonces, ahí yo creo que sentar por lo menos esa base y saber naturalizarlo y entender que es algo que forma parte de nosotros, creo que es súper importante. Sí, yo creo que es lo más importante es esto, es hablarlo con libertad y hablarnos sanamente, de decir, es algo que nos sucede a todos y que no hay que por qué esconderlo, sino que hay que pasarlo, diría yo. Claro, Porque déjame si me equivoco, hay que pasarlo, o sea, no puedes no hacerlo, no puedes no hacerlo o no es sano no hacerlo. Pero sí que un poco, con lo que tú has dicho, sí que queda claro que verdaderamente no tiene por qué ser diferente el duelo que vives cuando pierdas a un ser querido hablando de persona o a un ser querido hablando de perro, gato o animal. ¿Verdaderamente hay diferencia? ¿No hay diferencia? No, no tiene por qué haber. Las diferencias que pueda haber forman parte de la idiosincrasia de cada persona, ¿no? Es decir, en función de las habilidades de afrontamiento que tú tengas, tu capacidad de resiliencia o incluso también el tipo de relación que tengas con esa persona o con ese animal. Esa relación, ese apego que sientas por él, al final sí que va a hacer esa diferencia entre cómo va a ser ese duelo y cuánto tiempo va a durar o los sentimientos que te va a despertar. Pero realmente la diferencia es más desde tu vivencia y esa relación que tú tenías y de tus habilidades, pero no tanto de que sea una persona o sea un animal. Esto es súper importante, yo creo que dejarlo, vamos, claro, ¿no? Cristalino, porque a mí me ha pasado tanto a nivel personal como en muchos de los pacientes, de las familias de los pacientes que yo he tratado, que muchas veces esas personas lo pasan realmente mal o peor de lo que igual podrían tener que pasarlo, que aquí es lo feo, lo triste, simplemente porque no tienen esa libertad para decir me encuentro mal por haber perdido a mi perro, a mi gato, me es indiferente. A ese ser querido que no es persona, pero que es un ser querido al fin y al cabo, lo he pasado muy mal, o sea, lo estoy pasando muy mal y verdaderamente es algo que se banaliza mucho. No sé si tú esto lo has podido ver, lo has podido experimentar de cerca. Sí, o sea, y lo veo, también se ve en consulta muchas veces y también en mi entorno que esos mitos de lo que te escribía, ¿no? De es un perro, eso en 2 semanas se te pasa, o un par de días se te pasa, no te puedes poner así por eso, no le puedes dar esa importancia. Muchas veces también frases del tipo es que para qué lo cogiste si después te ibas a sentir así. O sea, como mucha recriminación y no respetar esa parte emocional, ¿no? Como no. Realmente hay un porcentaje que supongo que será muchas veces también es por generación, ¿no? Sí que es cierto que las últimas, nosotros, digamos, sí que vamos entendiendo más lo que es el amor hacia los animales y hay otras generaciones que no han tenido ese apego, ¿no? No les han enseñado a tener ese apego. Entonces, claro, para ellos entender realmente ese dolor puede ser complicado. Entonces, pues a veces tienden a banalizarlo a veces con mala intención, pero la mayor parte de las veces sin esa mala intención, más como no entiendo por qué estás así. Claro, sí, porque verdaderamente es lo que dices tú, es una cuestión de realmente no lo entiendo. Y aquí creo que entraría ya a nivel general no entiendo algo y tengo la opción de banalizarlo o de intentar empatizar, es decir, vale, yo no entiendo lo que estás sintiendo porque no entiendo cómo puedes sentir esto por un perro, ¿vale? Vamos a poner. Exacto. Cuando es solo un perro, claro, con la diferencia de que lo que tenemos detrás de solo un perro es un vínculo que se ha estado alimentando, creciendo y nutriendo durante muchos años y con un millar de experiencias, porque eso sí que es cierto que está más que demostrado a día de hoy que se generan vínculos y se generan vínculos muy fuertes con los animales con los que convivimos. Eso es una realidad. Sí. ¿Pero sueles encontrar mucho en consulta? Es decir, ¿es algo que a ti te llega a consulta? No sé si igual de manera directa de este es lo que me trae aquí a la consulta o que igual aparece un poco durante todo el trabajo de la terapia. ¿Sí que es algo que sueles ver habitualmente? Tanto como habitualmente no, porque sí que es verdad que, por ejemplo, claro, el duelo, al ser un proceso natural, ¿no? O sea, en general los seres humanos sí que tenemos la capacidad de gestionar esa situación, ¿no? Sí que nos genera muchísimo dolor emocional,
pero en general la mayor parte de la población somos capaces de vivirlo de alguna forma, ¿no? Entonces y sobre todo en mi consulta, que estoy especializada en ansiedad, no es súper habitual que me lleguen duelos. Los duelos que me llegan sí que suelen ser por personas. Lo que sí que me suele pasar es más, pues estamos en un proceso de terapia por X cosas y a veces sí pasa, ¿no? Esa muerte de ese animal. O sí que se trata en consulta un poco sobre todo esos mitos, ¿no? De las personas que tengo a mi alrededor, o sea, si ya venía con esto y además ha pasado esto y las personas de mi alrededor no lo entienden, entonces eso sí que me llega de forma más habitual, como, jova, me duele mucho, ¿no? Y me duele que me contesten así o que me digan esto. Sí, lo que hace al final esas contestaciones o ese feedback que recibes, lo que hace al final yo creo que es empeorar un poco, porque verdaderamente es difícil, porque ¿qué haces o cómo reaccionas tú que has perdido, que estás sufriendo por algo? ¿Cómo reaccionas ante una persona que está de alguna manera queriendo no hacerte daño, ¿vale? Queriendo no hacerte daño, está tirando por tierra eso que tú estás sintiendo? ¿Qué haces? ¿Qué les dices? ¿Cómo lo gestionas? ¿Hay alguna manera? O sea, yo sé que esto es muy genérico y que realmente es muy individual, pero ¿hay verdaderamente ciertas maneras o algo que nos pueda ayudar a decir? Porque claro, yo me imagino que habrá mucha gente que le den ganas de mandarle a tomar por saco, ¿vale? Porque como es lógico, decir, mira, encima de lo que estoy pasando, me vienes y me dices esto, pues te mando al cuerno, pero claro, también no es lo mismo hacerlo con una persona que lo comentas en el supermercado, ¿vale? O lo comentas así con una vecina y igual un familiar, un padre, un hermano, una pareja inclusive, es decir, depende mucho del vínculo que tengas con esa persona, pero en cualquier caso, ¿hay algo que podamos hacer o hay alguna respuesta más idónea que otra? Claro, yo aquí sobre todo, o sea, en general, ¿vale? Sí. O sea, sí, luego sí que habría que individualizar así también en función de la relación que tienes con esa persona, pero en general, sobre todo, la empatía que esa persona no la tiene, la vamos a intentar tener nosotros, ¿no? Y entender que no entiende. Entonces, no le puedo pedir a alguien que no es capaz de entender esa situación porque tiene concepciones completamente distintas de lo que es un animal, de lo que son las relaciones con los animales. Entonces, bueno, pues voy a intentar saber que esa persona no está entendiendo eso. Entonces, no reaccionar desde la rabia, sino más bien reaccionar desde esa empatía y sobre todo mucha asertividad, pero asertividad bien entendida, ¿no? En el sentido de, aparte de hacer ese papel de intentar ver su punto de vista, yo lo que voy a hacer es no contestar desde la rabia, quizá hay una herramienta como un banco de niebla, ¿no? Decirle, bueno, sí, pues entiendo, puedo entender que tú no lo entiendas, pero para mí esto es duro, sin más, no hace falta tampoco contestar mucho más. Y sobre todo también asertividad en el sentido de durante ese periodo pasar más tiempo con las personas que sí que entienden y no tanto tiempo con personas que no entienden, ¿no? Intentar cuidar en ese sentido, cuidar ese vínculo también con esa persona para que no haya discusiones innecesarias o momentos innecesarios e intentar pues pasar más tiempo, acogerme con esas personas que sí entienden y a las personas que no, bueno, pues tendré la convivencia pues un poco más limitada, ¿vale? En medida de lo posible, o por lo menos que mi relación con esa persona no se base en esa cosa. Evitar igual el tema de conversación o evitar un poco hablar de temas que sabemos que van a generar un conflicto cuando, bueno, si es algo tan fácil como no hablarlo, pues no se habla y ya está. Claro. Y buscar ese apoyo en otro lado, eso sí que sería importante. Vale. ¿Hay alguna otra cosa? Esto también es muy genérico, vuelta a lo mismo, porque al fin y al cabo es pasar un duelo, pero más allá de buscar, yo creo que evidentemente aquí buscar el apoyo y encontrar el apoyo correcto para pasar un duelo siempre es importante. Al fin y al cabo somos una especie social Claro. y nos necesitamos y justo para estas cosas es para lo que yo creo que nos podemos necesitar un poquito más. ¿Hay alguna cosa también, algún aspecto que nosotros podamos tener en cuenta o algún consejo, alguna habilidad, alguna herramienta que podamos utilizar para pasar por este duelo de la mejor manera posible? Porque está claro que lo que has dicho antes, la gestión del duelo viene muy dado por las herramientas que nosotros tengamos para gestionar las emociones que vamos a sentir, que son muy diversas durante un duelo. ¿Qué herramientas generales es interesante igual tener o nos pueden venir bien para pasar por este proceso?
Sobre todo, ahí voy a hilar con justo lo que acabas de decir, o sea, esas herramientas de gestión de las emociones, sobre todo, muy importante saber permitirse sentir, ¿no? Es decir, en vez de ir desde lo que debería de sentir, ¿no? O ya debería de estar feliz, o imagínate, pues que yo diga, ay, no, esto en 2 meses se me tiene que pasar y resulta que en 2 meses pues no sigo triste o sigo con determinadas emociones. No ir desde lo que debería de pasar y saber aceptar lo que siento, ¿vale? También, aparte de saber aceptar lo que siento, dejarme sentir. Entonces, si quiero llorar, llorar, si estoy triste, si tengo rabia, pues tengo rabia. Puedo escribir esas emociones, puedo escribir los pensamientos que tenga, pero de alguna manera saber dejarme sentir. Luego, también es verdad que es muy importante otra de las cosas que decías de, claro, somos sociales, ¿no? Entonces, saber buscar apoyo en las personas que sí entienden, las personas que sí que igual también están pasando esa pérdida y poder hablar sobre cómo nos sentimos, incluso por recordar, contar anécdotas, no sé, todo ese tipo de cosas que también nos salen solas, se pueden hacer. Muy importante, y esto es como, somos súper pesados los psicólogos, pero es verdad, las actividades de autocuidado. Seguir saliendo a pasear, seguir levantándonos a determinada hora, es decir, cuidarnos, poder comer de forma nutritiva, bueno, de alguna manera saber cuidarnos y intentar mantener cierta rutina, ¿no? Sí que es cierto que mi rutina va a cambiar, sobre todo pues las personas, por ejemplo, que tienen un perro, que tienen ya una rutina de me levanto por la mañana, al mediodía, por la noche, veo a determinadas personas, también tengo que hacer ese duelo, también me va a permitir parar de alguna forma para entender que hay muchas cosas que yo hacía antes que me daban bienestar y que quizá ahora pues no van a estar, ¿no? Entonces, pues volver a establecer esa nueva rutina, permitirme probar cosas nuevas, bueno, todo eso me va a ayudar a poco ir colocando mi vida de nuevo. Entonces ahí yo creo que súper importante toda esta Sí, actividad. me parece súper importante, además, por lo que tú acabas de decir, porque verdaderamente, sobre todo, y ya lo extrapolo a mí, ¿vale? Y a cualquiera que conviva con un perro, es decir, con un perro aquí lo hablamos por este tema de salir, ¿vale? De que nos iba a salir, pero bueno, yo creo que es extrapolable a la vivencia de con cualquier animal, porque al final, cuando tú llevas tanto tiempo conviviendo con un animal, tu rutina se fusiona con la suya. Sí. Familia al final, entonces hay muchos momentos que compartís a lo largo del día. Pero sí que es cierto que a mí me ha pasado que en muchas ocasiones muchas familias disfrutan y una parte importante de su día es ese salir a pasear. A mí personalmente me pasa. Para mí una parte de autocuidado actualmente que para mí es prioritario, que es con lo que empiezo los días, es ese paseo con Meiga. En este caso, paseo de salgo a pasear y salgo a pasear y salgo a jugar contigo, a mirar los patos, a oler el aire y salgo a esto y es ese momento de autocuidado que está literalmente asociado a ella. Y esto sé que es algo, porque es algo que lo veo muy habitualmente, que pasa en muchísimas familias, que son como momentos de desconexión, momentos que se regalan. Y claro, cuando este animal nos deja, le perdemos, ¿vale? Muchas veces creo que inclusive el recuerdo o el hecho de salir a pasear puede ser como algo inclusive que se convierta de haber sido algo muy positivo que pueda convertirse en algo inclusive doloroso. Entonces, a mí la alternativa que has dado aquí de intentar buscar cosas nuevas, buscar actividades nuevas que puedan un poco sustituir, aunque sea de manera temporal, el hecho de, por ejemplo, salir a pasear, que igual luego más adelante puedes salir a pasear, pasear tú solo, pero si igual al principio te resulta muy duro, igual es mejor, corrígeme si me equivoco, es mejor decir, voy a buscar alguna alternativa que me ocupe este tiempo, ¿vale? Que me ocupe y que me autocuide y que me cuide un poquitito también. Claro. Sí, por ejemplo, unir, imagínate bueno, que es súper habitual, ¿no? En ese paseo de la mañana, pues igual, claro, tú ya te levantabas tiempo antes, ya de repente tienes una hora por la mañana completamente libre, ¿no? Entonces, pues, en vez de decir, bueno, pues cojo esta hora que me queda libre y me pongo a trabajar ya, ¿no? Bueno, pues me pongo a mirar mails o me pongo a mirar cosas del trabajo y luego ya voy. Pues unirlo con algo positivo. Bueno, pues ya que tengo esta hora, pues me voy a dedicar más tiempo a preparar un desayuno rico o voy a probar cosas nuevas de desayuno, por ejemplo, que es pues algo que igual no hacía
¿no? Igual cogías y te ponías unos cereales y ya está. Bueno, pues me hago algo rico, es una rutina nueva, es positiva y yo estoy aprendiendo algo diferente, ¿no? Y también me estoy cuidando. Entonces, claro, saber probar y decir, bueno, pues venga, me lo voy a hacer agradable, ¿no? El dolor va a seguir estando ahí, pero me lo voy a hacer agradable. Me parece un tip realmente interesante de tenerlo de manera activa en la cabeza para que verdaderamente, de manera proactiva, tú decidas hacer esto. Antes de pasar a la siguiente parte que tengo aquí en mente, ¿vale? Sí que quería mandar como un mensaje, y esto es muy general, porque yo sé que muchas veces hay ciertas personas que, bien por el entorno que en ese momento tienen, no encuentran el apoyo, ¿vale? Porque esto también me lo encontré. O sea, claro, yo estoy en la clínica. Claro. Sí. Muchísimo. Y al final sí que es cierto que en mi caso a mí no me ha importado ser lo que recibiera para... A mí personalmente, esto no creo que sea algo necesariamente que tengan que hacer todos los veterinarios, no me refiero a eso. Yo lo hacía a título personal porque empatizaba con esa persona y no me salía a hacerlo de otra manera, ¿vale? Y si tenía que ser su apoyo en ese momento, pues lo era y lo era de manera encantada. Pero yo soy consciente y sé que es una realidad que hay mucha gente que verdaderamente dentro de su entorno no llega a encontrar ese apoyo social. Entonces, sí que es verdad que aquí, un poco, no a la desesperada, pero sí por dejar el mensaje de que verdaderamente aquí tenemos una comunidad bastante guay en la que yo creo que más o menos nos entendemos y más o menos todos tenemos un poco de que nuestros animales son muy importantes para nosotros y que su pérdida nos afecta de manera muy negativa porque sufrimos un duelo muy real y muy doloroso y que siempre, ¿vale? Podéis apoyaros un poco en nosotros, porque de verdad, hace relativamente poco ha habido, además han coincidido dos personas, también es verdad que a raíz de decirlo tanto, me ha dicho, pues yo recientemente he perdido a... Y la verdad es que está siendo muy difícil porque mi familia no lo entiende. Claro, entonces como, bueno, pues no te preocupes porque lo que dices tú, lo que estás sintiendo es algo completamente normal, es algo por lo que tienes que pasar y no te sientas sola o solo en este aspecto y en este duelo porque realmente no tenéis por qué estarlo, ¿vale? Porque aquí va a haber mucha gente que lo haya pasado y que inclusive os pueda demostrar que se pasa, que parezca que no se fluye y se sale de ese pozo que parece que nos absorbe al principio y que os pueda ayudar, ¿vale? Esto yo creo que es importante para la gente que verdaderamente no encuentre en su entorno un apoyo, que sepa que aquí, pues, en la medida de lo posible, lo pueda encontrar. Ya no solamente conmigo, sino ya te digo, dentro de la comunidad, ¿vale? De decir abiertamente me encuentro mal. Aquí nadie... y al primero que diga algo, vamos, se va a Cuenca, ¿vale? O sea, se va a tomar por saco. No va a haber nadie, yo sé que aquí no va a haber nadie que diga, ¡buah! No es para tanto, ¿vale? Al contrario, va a ser totalmente lo contrario. Pero hay otra pregunta, que es de las que me has mandado tú, que te habían hecho, que me parece muy, muy, muy interesante, ¿vale? O sea, de hecho, las dos preguntas que te han hecho me han parecido súper interesantes, ¿eh? Súper interesantes. Pero creo que hay un tema que puede ser especialmente chulo de tratar y es el tema de los niños y el duelo, ¿vale? Porque realmente, hasta donde yo sé, no lo pasan exactamente de la misma manera o no lo viven exactamente de la misma manera. Entonces, esta mujer lo que te preguntaba era un poco cómo hacer cuando tienes un niño pequeño, estamos hablando de un niño de 2, 3, 4 años, un chiquitito, ¿cómo gestionas esa pérdida? Es decir, ya sea porque ya haya fallecido o porque sepas que vas a tener que hacer una eutanasia y vaya a ser, ¿qué haces? ¿Cómo se lo explicas? ¿Hasta qué punto le haces o la haces formar parte del proceso? ¿Cómo se puede gestionar estas situaciones con los más pequeños? Ahí, sobre todo, sí que es verdad que va a depender de la edad del niño, porque sí que hay muchísima variabilidad. A partir de determinadas edades ya entienden más lo que es el concepto de muerte y qué implicaciones tiene, pero sí que es verdad, creo que es antes de los 5 años no entienden perfectamente bien qué significa, ¿no? Como para hablar así en general y coger un poco todos los rangos, sobre todo voy a hablar de lo que no hacer y luego adaptar el lenguaje, ¿vale? Es súper importante saber adaptar el lenguaje a lo que sabéis que vuestro hijo o vuestra hija puede entender. Entonces, pues, sobre todo,
decirle lo que está pasando y lo que es, hablarle de las emociones que pueden ser perfectamente normales, que puede llegar a sentir o cómo nos podemos llegar a sentir, o las emociones asociadas a una pérdida. Y muy importante, no mentir ni engañar. Es decir, a veces intentamos, cuando son niños, contar, pues sí, pensamos que son mentirijillas o que no se enteran o que no lo entienden, pero muchos ya sí se enteran, ¿no? En determinadas edades ya sí se enteran, y a veces ese tipo de mentirijillas o de datos que no vienen al caso sí que pueden hacer que sea más complicado, ¿no? Por ejemplo, una típica es la de se ha ido de viaje o se tiene que ir de viaje. Entonces, claro, ahí le dejas como con, bueno, pues ya volverá. Claro, Claro, va a volver. y no. O sea, tenemos que decirle lo que le queramos decir, pero que se entienda que eso, que no va a volver, que simplemente, pues, en este caso sí que era un poco lo que preguntaba, era si le hacía partícipe de la despedida, ¿no? O sea, como de que le dé un besito o que le dé un abrazo. Yo creo que eso sí que puede ser positivo, porque aparte con los niños ahí estás estableciendo ya los primeros pilares para que entiendan qué es la muerte, qué es un duelo. Entonces, claro, todo lo que puedas hacer ahí en positivo siempre va a ayudar, ¿no? Entonces, las reacciones van a ser diversas. Puede ser que esta madre pues explique lo que le quiera explicar y pues le diga, "Ay, le damos un besito, si quieres darle un abrazo, lo que sea, antes de que se vaya". Igual la niña pues no quiere darle el besito o dice, vale, y se va a jugar a otro lado, ¿no? Eso no pasaría nada. Pero sí que se lo cuente con naturalidad y hablando de emociones y hablando de la situación en sí, creo que puede ser buena. También es verdad, no sobreinformar, no falta tampoco dar todos los datos del mundo, porque evidentemente es un niño, ¿no? Pero sí que información adaptada y dentro de la realidad sí que estaría bien. Y después también es muy importante no tener miedo a hablarlo. Es decir, igual los niños en ese momento cogen y se van, ¿no? Y parece que no sienten ni padecen, pero igual al cabo de unos días, exacto, te preguntan, ¿no? Y te empiezan a hacer preguntas. No cortarles, saber contestar con naturalidad e incluso pues mostrarse vulnerables. Eso súper positivo también. Esto Sí. es importante, Olga. Yo creo que al final aquí un poco empiezas a construir lo que hablábamos antes, de esas herramientas, de esa capacidad de gestionar ciertas emociones, de entender lo que es natural, que es natural estar vulnerable, que es natural sentirse mal, que es natural llorar cuando pierdes a un ser querido y que al final, bueno, que el niño tiene que procesarlo a su manera, es lo que dices ahora. Es que igual en ese momento no, porque en ese momento no termina de ser consciente o no termina del todo de entender de manera directa en ese mismo instante qué le estás diciendo, pero igual cuando ya eso que tú le has contado se asocia a la ausencia y demás, hagamos ese clic de necesito que me expliques más, es decir, yo sé que me has dicho cosas, pero ahora necesito más información, necesito más explicación. ¿Esto crees que con niños igual más mayores, ya más, vamos a hablar preadolescentes, no sé si meterte en el tránsito de la adolescencia, porque eso puede ser la locura, pero claro, sí que niños igual que ya sean más conscientes, lo dices tú, a partir de los 6 años que ya son más conscientes, ¿sería más o menos lo mismo? ¿O habría algún aspecto que habría que modificar o que habría que cambiar? No, ahí sobre todo hay más información que puedes dar, o sea, ahí sí que se puede ser más abierto a la hora, bueno, depende de la edad también, pero bueno, más abierto a la hora de explicar más cosas, o incluso ellos también van a ser mucho más curiosos a la hora de preguntarte más cosas, porque incluso ya seguramente hayan escuchado, hayan vivido, les hayan contado, entonces bueno, de alguna forma sí que ya pueden llegar a tener pues otro nivel de entendimiento. Entonces, cuanto más natural sea y cuanto más se pueda mostrar ese apoyo, bien. O sea, no hay... Ahí sí que depende mucho también del nivel de madurez que le veas, porque hay muchas variabilidades. Sí. O sea, Luego, también es verdad que es importante que cada vez hay más material de apoyo, ¿no? Entonces sí que yo lo puedo buscar porque ahora sí que no sé, pero hay un montón de libros, por ejemplo, dedicados a población infantil que van por rangos, ¿no? Entonces, pues imagínate, pues de 8 a 12 años y en ese libro pues le explican al niño qué significa el duelo, qué significa la muerte, qué significa incluso a veces específicos concretamente cuando mi perro se va, ¿no? Entonces, pues ya es un cuento adaptado
a ese nivel madurativo que le ayuda también a poner palabras a los sentimientos, le ayuda también a entender esa situación. Entonces, bueno, hay un montón de material en el que los padres también se pueden apoyar. Un poquitito. Es una buena idea cuando ya hay un mayor, digamos que ya razonan o comprenden de una manera más compleja esta pérdida. Puede llegar a ser positivo, digamos, preguntarles a ellos si, por ejemplo, lo que hablábamos antes de ¿le llevo o no le llevo a que se despida? Cuando estamos hablando de una eutanasia, que es algo que además nosotros, pues, por suerte, por desgracia, es algo que solemos tener que realizar y que muchas veces es como, ¿hasta qué punto es bueno insistirle al niño que venga si igual el niño no lo tiene claro? ¿Hasta qué punto es bueno insistir, no insistir? ¿Hasta qué punto dejas la decisión en sus manos solamente? Claro. ¿Cómo se puede llegar a gestionar esto? Yo ahí sí que lo veo súper delicado, ¿no? O sea, no veo pues, la situación de despídete en casa y luego yo me voy, ¿no? Me voy con él, de alguna forma me explico por qué me voy. Que quizá ver ese momento, ¿no? Porque también las emociones del adulto, el niño también va a preferir mucho a ver qué está haciendo mi madre o cómo está ella, porque es una situación completamente nueva, incluso para los adultos, ¿no? Una situación nueva y no podemos predecir cómo vamos a estar en esa situación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que depende un poco también de la cultura de la familia, de la cultura en el sentido de que entienden socialmente como adecuado y cómo gestionen ese tipo de situaciones. Sí que yo, dependiendo muchísimo de la edad, podría ser que se preguntara, y yo me atrevería más a decir casi más a partir de la adolescencia, casi ya 15, 16, 17, mucho más mayores, quizás sí preguntar y aceptar la voluntad. Antes dependería mucho. Ya sería igual valorar lo que decías tú, que al final dentro de las edades no todos los niños tienen la misma madurez a la misma edad y igual también aquí es un poco valorar hasta qué punto creemos que verdaderamente están preparados para tomar esa decisión de manera consciente, porque a mí un poco lo que me pudiera llegar a preocupar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, es que al final ese niño tome una decisión porque se ve un poco entre la espalda y la pared, es decir, me lo han preguntado, ¿qué hago? Y que luego, después de tomar una decisión en la que igual tampoco está seguro, porque tampoco tiene la capacidad para tomarla de manera consciente, lo más consciente posible, que luego se sienta mal por haber tomado la decisión, que luego o sufra mucho y diga, jo, preferiría no haber venido, o no he ido y me hubiera gustado ir de repente, porque al final cuando te dan la opción, te dan la opción también de sentir que te has equivocado, que yo creo que aquí no hay nunca, y esto es algo que yo sí que digo mucho, creo que el decidir estar o no durante toda la eutanasia de un animal creo que es una decisión muy personal, creo que es algo que no hay que juzgar en exceso, que en ocasiones también se juzga mucho en exceso, ¿vale? Porque, a ver, yo sí que es cierto que siempre intento pedir, entre comillas, intento invitar, porque no es pedir, es invitar, es dejar caer, porque ahí, en esos momentos es dejar caer, ¿vale? La idea de que se queden hasta que estén dormidos para que el perro, un poco por el perro o por el gato, para que se sienta acompañado por su familia. No les pido que se queden, o no les insisto, vamos, ni por asomo, igual a que se quede durante todo el resto del proceso, porque el resto del proceso es mucho más complicado, ¿no? Más duro, pero bueno, que es que al final es el acto en sí que estás llevando a cabo. Una cosa es que tú veas a tu perro dormidito como si estuviera dormido en el sofá, ¿vale? Y que esté dormidito y que le veas con una respiración calmada, respirando, dormido, y otra cosa es que veas que deje de respirar y que te deje. Porque aquí, y esto ya sí que es una pregunta que se me acaba de ocurrir a mí, porque, insisto, es algo que nosotros como veterinarios vemos mucho y muchas veces no sabes hasta qué punto puedes ayudar o no. La decisión de practicar la eutanasia, de eutanasiar a tu animal, es una decisión tremendamente dura. Siempre, en cuanto tengas un vínculo, siempre va a ser una decisión dura, pero no sé si existe o si hay algo, por vuelta al mismo, alguna herramienta, algo que pueda ayudar
a esas personas no a tomar la decisión, sino a aceptar la La decisión. decisión. Sí, es que creo que justo esa es la clave, ¿no? O sea, el hacer el proceso de aceptación, porque muchas veces cuando se toma una decisión como esa tienes esos sentimientos de culpa asociados, ¿no? Pues igual hubiera podido haber hecho más o igual podría, no sé, haber tomado otro tipo de decisiones, sería la decisión adecuada, ¿no? A veces pueden llegar esas dudas una vez se ha tomado esa decisión o se ha vivido el proceso completo. Entonces sí que yo creo que sobre todo es contar con información, o sea, hacer todo ese proceso de forma adecuada, es decir, ahí ya el papel que tenéis vosotros de entender lo que es, lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y en qué consiste. Y luego también que esa persona esté en consonancia con sus propios valores, su propia vivencia personal y que entienda de alguna manera que es que se hace por humanidad, ¿no? O por el bien de ese perro o de ese animal y no es ninguna situación ni de castigo, ni de abandono, ni de... al contrario, ¿no? Que es algo positivo que ha hecho por él. Entonces, yo creo que sobre todo esos sentimientos de culpa, intentar trabajarlos y entender que ha sido una decisión responsable. Es que yo creo que muchas veces inclusive complica, es decir, cuando no has tomado la decisión aceptando la decisión que estás tomando, complica mucho el duelo a posterior, porque al final tienes el duelo y la culpabilidad de decir, ¿habré hecho lo correcto? ¿Me habré equivocado? ¿Habré matado a mi perro? Porque es que al final los pensamientos acaban siendo como muy fuertes de, ¿habré matado yo a mi perro? Ojo, que muchas veces nos viene de vuelta a nosotros, o sea, que esto también es verdad que muchas veces en este momento de negación nos traspasan la pelota a nosotros de decir, ha sido culpa tuya que me has hecho, ¿vale? A mí personalmente he tenido la suerte de que no me ha pasado nunca, si me hubiera pasado creo que, bueno, pues no sé, o sea, hubiera sido, o sea, yo creo que es una de las cosas que yo peor pudiera haber gestionado en la vida, ¿vale? O sea, sentir ese odio, vamos a decir, que igual esa persona realmente no siente y que lo que está haciendo es, porque yo creo que aquí un poco lo que puede ser es un poco de versión espejo porque ¿qué proceso sería este? Es decir, ¿qué te lleva a echar la culpa o sacar la culpa? Dentro del duelo, ¿en qué proceso está esto? O sea, ¿dónde se justifica este tipo de comportamientos? Dentro de las fases, ¿no? De la teoría del duelo, sí que una de ellas es esa fase de ira, ¿no? De enfado. Entonces, muchas veces ese enfado puede ser hacia ti mismo y en otras ocasiones puede ser hacia otras personas o hacia incluso a la persona o animal que hayas perdido, ¿no? Que de alguna manera sientes esa justicia, incluso puede ser con respecto al sistema. Esa injusticia o que eso no deberías estarlo viviendo y al final, pues en este caso puede tocarle a la persona que piensas que te llevó a tomar esa decisión, ¿no? Como que borras todo el proceso y dices, no, es que me obligó, me dijo, me malinformó y entonces yo tomé una decisión cuando en realidad igual no ha pasado nada de eso. Qué complicado es a veces. Sí. Qué complicado es a veces. Sí, el tema de la eutanasia es un tema complicado, porque también es complicado para nosotros. Sí. Pero claro, es un proceso en el que yo creo que es cuando nosotros vemos, no sabría cómo llamarlo, porque esto ya no es duelo, es como un preduelo, es decir, es como voy ahí, que sé lo que voy a vivir y porque cuando se acabó y es una... A ver, se acabó, me refiero, o sea, nunca es agradable y nunca es más bonito perder a un animal de golpe sin esperártelo o inclusive esperándotelo pero sin tener que tomar la decisión. Claro. Pero sí que es verdad que la responsabilidad de tomar la decisión es dura. Y leches, es que hay gente que te das cuenta que verdaderamente le está suponiendo un mejunje emocional en ese momento Brutal, terrible, sí. terrible. Es posible, puede pasar que cuando este proceso de eutanasia, de decisión, ¿vale? Es decir, pues vamos a poner un ejemplo, un animal muy mayor que tiene un problema crónico que se lleva aguantando y se lleva intentando controlar durante mucho tiempo, pero que ya llevamos unas semanas que estamos
Ya, sí, sí, eso Paliativos, ¿vale? O sea, al final esto es como cuidados paliativos, es lo mismo. Estamos en cuidados paliativos, sabemos que estamos alargando una decisión que tiene que llegar. que tiene que llegar. Verdaderamente en ese tiempo igual se pueden llegar a pasar ciertas fases del duelo, es decir, hay en algún momento que esto como que este tiempo en el que dilatas a la vida del animal, siempre hablando de dilatarlo con calidad de vida, ¿vale? Dilatas la vida del animal, puede servir para, no acelera, pero para dar la sensación de que cuando tienes la pérdida el duelo se haga más corto o el duelo se haga un poquito más fácil de pasar, entre comillas. Claro. No diría igual en términos de rapidez o fácil, sino más bien en términos de que sí que es posible que empiece antes, ¿no? Sí que es posible que de alguna manera ya vayas, bueno, elaborando esa despedida, ya vayas elaborando de alguna manera, o incluso ya tu cabeza empieza, ¿no? A elaborar nuevas rutinas, a elaborar qué va a pasar después, o sea, ya empiezas a hacerte una serie de cuestiones, ya empieza esa tristeza, ya empieza lo que decías ahora, ¿no? Esa vorágine de emociones que, bueno, que vienen asociadas a ese duelo y sí puede empezar antes, ¿no? Luego ya, en términos de duración o facilidad, sí que es difícil de medir porque sí que va a depender mucho de la persona, ¿no? Y no hay una duración que se suele considerar normal, sino que es más bien bueno, incluso pues se puede alargar durante un año, ¿no? Un año tú puedes estar hasta llegar a los niveles emocionales anteriores, digamos, o a la estabilidad emocional que tendrías anterior a la pérdida, perfectamente podría ser posible y estaría bien, ¿no? O sea, no pasaría nada. No estoy hablando de una tristeza prolongada, sino más bien esas subidas y bajadas de esos momentos. Esos recuerdos un poco que te hunden un poquitito más de repente, pero que consigues salir más rápido. Sí. Hay una cosa que pasa mucho, y no sé si tú en este aspecto igual me puedes explicar, o sea, nos puedes explicar o enfocarlo de alguna manera, porque hay un aspecto que pasa con bastante asiduidad, y es que cuando se pierde a un animal, eh, hay mucha gente que de manera prácticamente inmediata adopta, Sí. compra a otro nuevo, ¿vale? A otro perrito nuevo, a otro gatito nuevo. ¿Hasta qué punto esto puede resultar, igual es también individual, que yo sé que en todas estas cosas hay mucha individualización, pero hasta qué punto esto se puede considerar realmente positivo o realmente como una ayuda al proceso de duelo, o verdaderamente no tiene por qué ayudar al proceso de duelo? Claro, yo ahí sí que diría que tanto como ayudar o no, sí que, bueno, lo que decías, ¿no? Una decisión personal, pero sí que es importante darle tiempo a los duelos para ser duelos, ¿no? Entonces sí que acelerar, ¿no? Si tú estás adoptando a ese nuevo animal como un parche, es una mala decisión seguro, ¿no? Es como, pues ya está, ya se me acabó este, pues me compro el siguiente, no. Ahí sí que sería una mala decisión. Si forma parte de alguna manera de una decisión ya pensada, pues imagínate situaciones también que son muy habituales, ¿no? Pues ya mi perro pues ya es mayor o mi gatito ya es mayor y entonces de alguna manera yo ya estoy viendo, ¿no? que está llegando a su fin y adopto a otra mascota, a otro animalito, pues para ya de alguna manera pues ir manteniendo su estilo de vida o lo que sea. Vale, bueno, pues si es como una decisión consciente, es algo que tú tienes dentro de tu día a día y es algo que quieres vivir, bueno, ok. Pero si es un parche, jamás, porque eso no te estás dejando tiempo a sentir emociones, lo puedes pagar, entre comillas, con ese nuevo animal, ¿no? Porque puedes estar triste y no tener ganas de levantarte por la mañana, o puedes estar cansado o más cansado, tener tus momentos de tristeza y no te apetece jugar, y al final, claro, ese animal tiene necesidades y quiere estar contigo, ¿no? Pues claro, si tú de alguna manera por poco te encuentras, igual sí que pues no tienes esos ánimos de cuidarlo, claro, al final no estás tomando una buena decisión, ni por ti ni por ese animal que ahora pasa a vivir contigo. Sí, yo creo que aquí hay una cosa también interesante tener en cuenta, y esto es algo que también se ve mucho, y es que muchas veces cuando se coge a un animal nuevo, cuando cogemos a otro perrito, a otro gato o a otro animal en general, ponemos como encima de la nueva llegada todo lo que queremos en base al recuerdo que tenemos del otro animal.
Y esto Sí. es lo peor que se puede hacer, porque el perro que vas a tener nuevo, el gato que vas a tener nuevo, el animal que llega, no va a ser nunca igual que el que tenías antes. Jamás en la vida, aunque le eduques igual, aunque sea de la misma raza, del mismo color, del mismo criador, si lo has comprado, es que es indiferente, No. nunca van a ser igual porque todos son individuos distintos. Y esto que es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto sí que te das cuenta de la comparación en negativo, porque compares que digas tú, jo, pues yo me acuerdo que tenía uno que era bla, 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 y este al contrario, no sé qué. Si lo haces en un enfoque positivo, de guay, de ves la diferencia, de decir, madre mía, lo diferentes que son, guay, pero muchas veces la comparación es en negativo, es decir, jo, es que yo me esperaba una cosa que no está siendo, porque muchas veces ponemos como todas las esperanzas de tener un doble. Y esto es muy injusto. Esto es muy injusto Claro. porque efectivamente lo que decías tú, al final el que sale perjudicado es el animal y tú porque estás frustrado, perdido, porque no has conseguido lo que quieres, ¿vale? Porque tú has puesto unas expectativas que no vas a conseguir. Entonces yo esto os lo digo ya aquí también, adelanto. No penséis que vais a conseguir al mismo... Ojalá, ojalá, pero también os digo que hay algo muy bonito en que sean diferentes y es que te enseñan cosas diferentes, ¿vale? Y aprendes cosas distintas y a vivir la experiencia de convivir con un animal de una manera un poco dispara a lo que estabas acostumbrado. Sí. Nos han hecho una pregunta, Héctor, que por cierto, te mando un besito, ¿vale? Os mando un besito a todos, que quiere, ¿vale? Y me parece un tema súper interesante, hablar un poco de la culpa, ¿vale? Hemos rozado el tema hablando del tema de la eutanasia, pero sí que es verdad que cuando verdaderamente este duelo que estamos viviendo se junta con la culpa que tú te eches encima por razones X, porque aquí yo creo que las razones son súper variables, por haber tomado la decisión de la eutanasia, por haber pensado, como dice Héctor, de podría haber hecho las cosas de manera diferente. ¿Cómo se lidia con esta culpabilidad? ¿Qué nos puede ayudar a Claro, aquí sí que es verdad que va a depender de muchos factores, pero sobre todo de ahí lo que decía antes, ¿no? Saber cambiarlo hacia intentar recordar por qué tomé la decisión que tomé, ¿no? De alguna manera. El decir, lo tomé siendo consciente, lo tomé siendo responsable, lo tomé siendo compasivo con ese animal, o fue por motivos egoístas, ¿no? O fue por alguna razón. Normalmente lo que nos vamos a encontrar es que no, yo lo hice siendo responsable, teniendo toda la información sobre la mesa y entendiendo que quizá era lo mejor para ese animal. Normalmente lo que solemos explicar es que la culpa como emoción no sirve de nada, ¿no? O sea, no es una emoción que realmente, igual que la mayor parte de las emociones, si nos aportan cosas, ¿no? Ya sean las que nos gustan y las que no nos gustan, claro. Pero la culpa sí que es verdad que es muy cultural, ¿no? Es como a través de la culpa se busca, eso sí, de alguna manera detener a esa persona, ¿no? Que la invalida de alguna manera. Entonces sí que normalmente eso, pasarlo hacia ese sentimiento de responsabilidad, he sido responsable o no. Y si ha habido algún error, imagínate que sí, que una vez haces esa reflexión y dices, bueno, pues me equivoqué aquí, ¿no? O aquí no podría haberlo hecho de otra forma, o mira, no sabía este dato y fíjate. Si hay algo de eso, también saber ser compasivos, ¿no? Y ahí es algo que es verdad que no comenté antes, pero la autocompasión es súper importante, saber entender, saber respetar, ¿no? Si un amigo le hubiera faltado ese dato, si un amigo hubiera tomado esa decisión y se dio cuenta que es un error, ¿qué le diríamos? ¿No? Le diríamos, ay, pues fíjate, o le diríamos, jo, pues hiciste lo mejor que sabías en ese momento, ¿no? A veces los errores no se cometen, bueno, a veces no, en general los errores no se cometen a propósito, no es como, pues voy a hacerlo mal. No, normalmente es, coño, no lo sabía hacer mejor. Entonces, pues entenderlos, saber comprendernos y también saber perdonarnos, si hay algo por perdonarnos. Claro, yo creo que la base es eso, sí, igual hemos visto que sí nos hemos equivocado en algo, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Lo primero, cuando lo estabas haciendo, lo que dices tú, no pensabas que te estabas equivocando, pensabas que estabas tomando la mejor decisión para tu animal, porque por eso la estabas tomando, por su bienestar. Aunque luego haya resultado que no era la mejor elección, pero eso lo sabes ahora. Antes no lo sabías, lo sabes ahora porque lo has visto en otra perspectiva, porque has aprendido cosas nuevas, porque no eres la misma persona aquí que aquí. Sois personas ligeramente distintas. Y yo creo que ahí el saber perdonarse es
es importante, porque creo que, claro, vivir el duelo, que ya tienes tela marinera y vivirlo con culpa encima, pues no facilita el proceso. Al revés, por eso decía lo de como que nos detiene, ¿no? O sea, la culpa al final, eso es una emoción que no es para nada proactiva, es como solo nos invita a rumiar, a quedarnos encerrados en nosotros mismos y a tener esa ansiedad ahí y dentro y no me sirve para mucho, ¿no? Entonces, si soy capaz eso de perdonarme y de saber entenderme en ese momento y entender a mi yo del pasado, pues claro, las cosas ya van de forma distinta. Yo creo que ya, incluso eso, más que pensar de me he equivocado, que está bien saber que te has equivocado, el saber decir lo que hice, lo hice pensando en su bienestar, lo hice pensando en que estaba haciendo lo mejor para él o para ella. Sí. Creo que esto es importante. Pues yo creo que te voy a dejar. Vale. Te voy a liberar y... No sé cuánto tiempo llevamos. Pues llevamos... A mí se me pasa súper rápido. Casi una horita. ¿Sí? Casi una horita. ¿Qué voy a comentar? Casi una horita llevamos, entonces os voy a dejar ya a todos, sobre todo a Alejandra, que descanse tranquilamente, a todos vosotros también que descanséis. Este directo se quedará colgado, ¿vale? En el perfil para que podáis consultarlo las 1000 millones de veces que necesitéis. Si igual ahora no tal, igual dentro de unos meses os apetece, o igual en otro momento, ojalá que no y ojalá que sea dentro de mucho, pero igual en algún momento lo necesitáis, ¿vale? Y para eso va a estar aquí. Y recordad que siempre vais a poder contar un poco con nosotras para que si necesitáis ese apoyo social que igual no encontráis en vuestro círculo cercano, que sepáis que aquí va a estar. Y yo animar también a que si verdaderamente, porque muchas veces eso también, o sea, si ya, claro, a ver, aquí voy a soltar una perla tremenda, pero si ya cuesta tomar la decisión socialmente, nos cuesta mucho, o sigue costando mucho a nivel social, tomar la decisión de voy al psicólogo, ¿vale? Porque necesito ayuda. Claro, pensarlo aún encima para voy al psicólogo porque he perdido a mi perro, ¿vale? De verdad. Mandar y lo voy a decir con mucha llanura, mandar a la mierda esos prejuicios porque no tienen ningún tipo de sentido. Y si tú en ese momento crees que necesitas ayuda o que te va a venir bien esa ayuda y que la necesitas, vuelve a lo mismo, autocuidado, dátela, ¿vale? Dátela, date ese mimo y si tienes que acudir a un profesional para que te ayude a superar ese duelo, hazlo, ¿vale? Como lo harías con cualquier otro duelo que tuvieras que pasar de cualquier otro familiar. Eso yo de verdad que os animo para esto y para cualquier otra cosa que os pase a nivel, ¿vale? De emocional. Por favor, acudid. Que de verdad que es una maravilla y ayuda mucho y es necesario y para nada es algo malo. Al contrario, es algo bueno. Si lo necesitas, hay que cuidarse. Mil gracias, de verdad, Alejandra. Ha sido me gustó mucho, ¿eh? O sea, me parece súper importante. De hecho, cuando me dijiste el tema, dije, claro, sí. Sí, la verdad es que no dudo nada. Sí, María. Yo digo, ¡ay, qué bien! Yo por dentro digo, sí. Porque tenía muchas ganas, porque efectivamente es un tema muy importante, que se habla muy poco y que hay que empezar a darle un poquito más de luz y más de visión y más de normalidad, por favor. Más de normalidad. Así que, dicho... Mil gracias. Espero que podamos hacer otro. Seguro que podemos hacer otro. Cuídate mucho, ¿vale? Cuidaos mucho todos. Y a disfrutar de lo que nos queda de semana, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.